Bueno, pues aquí estoy con Asunta Serna. La verdad es que muy feliz de hablar de una película estupenda que es Matador, que tiene su remasterización en 4K, que vais a ir a Venecia a presentarla. Bueno, una pasada. Y ahí te quería pedir primero, Asunta, ¿cuál es tu primer recuerdo de recordar Matador? Bueno, mi primer recuerdo, pues, es cuando me llamó Almodóvar y me dijo que tenía que teñirme. Y yo dije que ningún problema. Y bueno, fue, sí, un cambio radical. Sí, quería pues esa mujer española con pelo negro, ¿sabes? Muy así, ¿no? Muy Charo López, que en realidad era su primera opción, creo. Y entonces, pues bueno, lo hicimos y bueno, creo que estuvo contento. Hombre, a mí cuando me llegó el guión, una de las cosas que recuerdo pues fue esa diferencia conmigo, la verdad, porque no tenía nada que ver. O sea, en ese momento yo estaba en una época de, no sé, de todo luz, esperanza, ¿no? Mi carrera iba bien y de repente pues me encontré en un personaje oscuro donde la muerte, ¿sabes? Y la sublimación del amor a través de la muerte era lo que realmente a ella le motivaba. Entonces, bueno, tuve que rebuscar un poco también en todo lo del toreo, que para mí también era muy desconocido. Y bueno, y buscar a una especie de diosa Shiva que me inventé para justificar sus actos de crueldad con los chicos, ¿no? Que ella cogía por las calles, vamos, eso era. Totalmente. No, además es una película que es una de las pelis de Almodóvar más, o sea, es de las más que se diferencian de las demás. O sea, no hay una película como Matador, diría yo, casi en el mundo, porque es una Sí. película que es de asesinos en serie que se enamoran. Yo creo que eso yo no lo he visto en Sí. ninguna parte y es una película estupenda. No, ha inspirado muchas cosas. Valdría la pena un poco ver un poco, porque por ejemplo, esto del matar con el pincho, esto es algo que luego se ha hecho también en algunas películas y que la gente ha dicho eso ha sido gracias a Matador. Es verdad que Tarantino también le encantó la película y que dijo, me encantaría hacer películas así. Quiero decirte que ha marcado, eh, bueno, pues una manera de contar muy original, que era en ese momento Almodóvar, y marcó también pues esa etapa tan distinta entre las 5 películas primeras de él y esta, ¿no? Que realmente fue como un cambio total en cuanto a que él empezó su productora, empezó pues a ver bueno, que tenía, que lo que hacía él, la cosa gustaba, que conectaba con el público y a partir de ahí, pues bueno, ya ha sido toda la sofisticación de Almodóvar hasta ese, ¿no?, triunfo global. Pero sí, en ese momento yo era más conocida que él. Claro, había hecho, pues habían dado ya premios de interpretación con la película de Carlos Saura. Y, espera, No te preocupes. y de repente, pues bueno, pues fue para mí muy interesante encontrarme con ese genio realmente de una manera de contar completamente distinta que los otros realizadores que estaban entonces en ese momento ahí, ¿no? Claro, es que nosotros ahora, claro, yo conozco a Almodóvar como Almodóvar, que ya en Almodóvar es increíble, pero no hay que olvidar las personas que también apostaron por él, que tú fuiste una de ellas, Unta, porque como bien has dicho, tú en ese momento pues eras una actriz que ya habías cosechado premios y que para ti era una apuesta también, ¿no? O sea, qué fuerte que hasta donde ha llegado Pedro, ¿no? Que realmente es increíble. Sí, 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 no, hombre, ha sabido muy bien conectar con la gente en el momento justo. A veces, ¿sabes? No es tanto como estar en el momento justo, ¿sabes? Con lo que la gente realmente quiere ver. Y eso lo encontró él perfectamente en los 80, en los 90. Y sigue, ¿no? Y sigue haciendo cosas que son muy personales, muy de su universo personal, pero que conectan también, pues con una visión del mundo muy particular, que es la suya, ¿no? Entonces sí, bueno, Matador, pues para mí sí fue una oportunidad sí, un reto, porque era, ya te digo, muy distinta a mí. Y bueno, y luego el toreo, ¿no? Que para mí, pues bueno, tuve que empezar a entender, pues eso, la inteligencia, el valor, la estética y el arte del toreo, que para mí esto no, desde Barcelona no, nunca lo había, ¿sabes? Nunca lo había palpado, ¿no? Y bueno, apreciar, pues eso, las estrategias del torero. Yo vi en esa época bastantes corridas a
través de, con Pin Morales y Román Arango, que eran los decoradores entonces de Almodóvar, nos hemos hecho muy amigos. Bueno, ahora ya los dos están muertos, pero fue una época pues de, sí, de investigar sobre cosas que yo no hubiera investigado, ¿sabes? En la vida, pero bueno, sí, entendí un poco el ritual del toreo, eso de el control sobre la fuerza bruta de esta máquina que es el toro, ¿no? Y bueno, pues ahí hice mis paralelos con los tipos que encontraba en la calle. Totalmente. Y bueno, también compartí reparto con actores, bueno, como Antonio Banderas, Carmen Maura y también Eusebio Poncela, que hace poquito nos ha dejado. Y bueno, Sí, ¿qué sí. recuerdo tienes de Eusebio? Una cosa que me llama la atención. Pues mira, Eusebio, a ver, para mí era una persona que, a ver, que no era político, en el sentido de que no buscaba nunca complacer a la gente, sino que él decía lo que pensaba siempre y lo que sentía siempre. Y eso, pues es mucho de agradecer. Estarás o no estarás de acuerdo con la persona, pero es alguien que no se doblega a nada, es alguien que no soportaba pues el hacer las cosas por obligación o porque se lo decían. Era como una, digamos, en contra de la autoridad establecida, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso en sí pues tiene muchos valores y también pues le ha costado pues también otros, ¿no? Su experiencia personal, pues que en esa búsqueda rara de ese yo, pues ha tenido encontronazos en la vida, pero bueno, ha sido una persona que sin duda un creador, pintor también, que por cierto me encantaría que le hicieran una exposición de sus cosas, yo no las he visto. Y creo que ahí vamos a descubrir muchas cosas sobre él que van a ser muy interesantes. Sí, yo me acuerdo de los dos personajes más interesantes que para mí ha hecho, bueno, aparte de La Ley del Deseo y de las películas de Almodóvar, han sido los dos cardenales que él ha hecho, ¿no? El cardenal de la Rovere en lo de Borgia y el otro cardenal que hizo para la serie española. Eh, sí, ¿no? Me hacía mucha gracia que alguien que detestaba la autoridad, ¿no? La representaba, ¿no? Sí, lo vi que lo representa, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que he visto ahí Matador. Yo creo que ahora Matador, no sé por qué me da que no se podría hacer, ¿no? Porque es una película totalmente que, bueno, que ahora con los modelos de producción de hoy creo que es imposible. O sea, porque tiene, pues eso, tiene escenas de sexo que no pasa nada, pero tiene escenas de sexo y tal. Es una película oscura. O sea, ¿tú crees que se podría hacer Matador a día de hoy? Pues no sé, supongo que no de la misma manera, saldría de otra cosa, ¿no? Pero la fascinación sobre la muerte y el deseo ha sido algo que ha continuado en muchas generaciones, ¿no? Y generaciones pues desde el 18 hasta, bueno, hasta los romanos, quiero decir, desde los romanos hasta, ¿no? Entonces creo que es un tema esencial de la vida, ¿no? Porque es el enfrentarse con la muerte, este deseo de la muerte, pues es rebuscado, pero es interesante si alguna, ¿no? Investigar sobre ello. Um, Sí, yo creo que, claro, la música, la hora Matador, yo la vi hace poco y la verdad es que se ve bien, es decir, aparte de los peinados y el vestuario de los 80, pero sí tiene pues en la esencia todavía nos atrae mucho y hay como una ideología romántica, ¿no? Sobre eso de la muerte que es interesante también que se diga. Mm, las escenas de sexo para mí fueron muy claras, ¿no? Porque había el porqué detrás, ¿no? Muchas veces yo lo que más me angustiaba bueno, me angustiaba no, pero lo que más me preocupaba era que cuando estaba haciendo algunas películas en los años 80 decían, y ahora María y no sé quién hacen el amor, punto. Y digo, bueno, a ver, vamos a ver, pero ¿por qué queremos que estas dos personas hagan el amor? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que queremos contar? Ella tiene orgasmo, ¿no? Él está delante, está detrás, ¿cómo va esto? Y entonces, digamos, poner a plano todo eso es lo que ahora además he hecho siendo coordinadora de intimidad en una serie, ¿no?
Entonces, de verdad que sí, me ha servido mucho. Siempre hay que hablar estas cosas y las escenas de sexo no son más que, tienen que ser escenas en las que también se digan cosas y que la gente, porque en el sexo se descubre mucho cómo es también una persona o cómo le gustaría ser. Entonces, vale la pena también que yo no me he sentido nunca en las escenas de sexo como algo, ¿sabes? ¿Cómo diría yo? Sí, no, me parece que tienen su importancia porque es también estados de ánimo de las personas que tenemos, si no cada día, cada semana o bueno, cada uno con lo que llega Ujú. cada mes. Pero sí es verdad que bueno, que hay que, es un momento de la vida, ¿no? Que es interesante entender y entenderse y que eso pues en cine también está bien que se diga, ¿no? Que se explore. Que se explore, ¿no? Y sobre todo, bueno, que me ha llamado mucha atención que ahora es coordinadora de intimidad. Sí que es verdad que es una figura que se reclamaba porque sí que es verdad que en otras películas de los años 80, 70 y demás, sí que es verdad que había malos entendidos y había cosas muy, muy fuertes que gracias a eso se evitan, ¿no? Y es un trabajo que creo que es necesario en el cine, ¿no? Ahora mismo, ser coordinador de intimidad. Sí, 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 no, eso ha venido, pues que la gente, el problema aquí es que dialogamos mal, ¿no? Creo que aquí el problema y la raíz del problema es donde tenemos que ir, pero bueno, hemos puesto esta figura porque esto no es una solución enseguida, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estudiar en las escuelas de cine y también en nuestras escuelas normales, ¿no? El cómo dialogar, la mediación, cómo escuchar al otro, ¿sabes? Porque este está en la raíz de este problema. Entonces tenemos que atacar la raíz, porque si no, siempre vamos a poner parches, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo ideal es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos contar en esta escena, como cualquier otra escena? Y entender cuál es la mejor manera de hacerlo, desde la coreografía que puede existir entre dos cuerpos a realmente lo que queremos transmitir de ideas, de emociones, de sentimientos, y luego ponerse de acuerdo, ¿no? Porque producción le interesará una cosa, a dirección le interesará otra, a ti puede ser que te interese, oye, esto no quiero yo, que aquí yo Ya. tengo mucho pudor. Y no solamente la chica, sino los chicos, ¿sabes? Porque los chicos también tienen sus problemas, que si no tienen, si tienen estómago, si no, si tienen, bueno, pues cada uno tiene sus cosas. Entonces esto hay que decirlo y hay que decirlo desde el principio, en el contrato, y hay que decir claramente las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el contrato de Matador yo tenían que no se podían promocionar las escenas las fotografías de escenas del final, que no, ahí no hubo nunca un fotógrafo de escena. ¿Sabes? Las escenas en las que estamos al final de una Ujú. película. Y sin embargo, pues se recortaron los frames y se pasaron, ¿no? Pero bueno, es así la vida. Pero sí, eh, yo creo que era mucho más importante otras cosas que contar, que no solamente esa imagen tan poderosa que es, ¿no? De los desnudos. Creo que en una foto no hace, en movimiento sí, porque entiendes por qué. Pero claro, en una foto se queda todo congelado y no sabes muy bien, ¿no? El por qué han llegado a este momento. Entonces, mm, yo creo que sí, en ese momento pues me hizo un poquito de daño porque pensé, caramba, no se respeta lo del contrato, pero luego piensas, mira, es igual porque al final las cosas que se pelean son como puntos negros donde no, las cosas sabes, no fluyen. Y así, pues bueno, las cosas desaparecen, ¿sabes? Y desaparecen más rápido. Mm. Ujú, totalmente. Bueno, la verdad es que yo tengo que decirte que eres una chica Almodóvar estupenda. O sea, yo, Matador me parece una película increíble. Creo que haces un personaje bastante brutal. O sea, y lo haces con una naturalidad pasmosa, teniendo en cuenta la naturaleza del personaje. Así que te No, diré para mí enhorabuena. misterio,
el misterio era una llave, ¿no? Y Sí, la ¿no? otra era el deseo. Entonces, si yo podía estas dos llaves, pues irlas modulando a través de todas las escenas, pues bueno, ¿no? Y bueno, y había también un miedo a ser encontrada, claro, pero a ser, digamos, la... pero bueno, yo creo que esa decisión que ella hace como a mitad de película bueno, pues este es mi hombre y este es el final de mi vida, también es muy interesante como decisión, ¿no? Mm, Activa de una persona ya está que hermoso, escoge su propia muerte. Sí, sí, sí. totalmente. Ahora mismo con la experiencia que tienes, supongo que tienes una carrera estupenda, Asunta, y Almodóvar también, por supuesto, no, o sea, ¿no te gustaría un reencuentro entre el director? No sé si tenéis relación ahora, pero... Totalmente, totalmente, sí, sí. Yo pensaba, qué bien, mira, vamos a vernos en Venecia, pero desgraciadamente ha tenido un montaje que hacer de su última película y Ujú. no ha podido asistir. Pero para mí, pues sí, busco estos momentos de reencuentro. Claro que sí, porque son momentos muy significativos dentro de su historia y dentro de mi historia también, ¿no? Y creo que, bueno, a mi Matador me sirvió mucho como carta de presentación en Los Ángeles, hice muy buena promoción. Tuvimos ahí pues Los Angeles Times de portada, tuvimos cosas muy bonitas dentro de este tiempo de promoción de Matador allí y bueno, pues quieras que no, es una película que tengo mucho cariño y pienso que es una gran cosa que Flixolé y Video Mercury pues puedan realmente poner en valor pues estas películas, ¿no? Porque si no nadie se acordaría al final, ¿no? Y son testimonios de una época, ponen en valor pues los directores que han sido creadores y que han revolucionado cosas y también pues eso, ¿no? Nos queda para siempre pues actores como Eusebio, como Nacho Martínez, ¿no? Como personas que, bueno, yo de Nacho me acuerdo mucho porque me cuidaba muchísimo en el rodaje. Me acordaba muchísimo, sí, sí. Ahí tengo una foto de él también en esta última secuencia cubriéndome con una mantita. Era un cielo, Nacho. Y sí, bueno, pues eso, ¿no? Es hacer honor a toda una serie de gente que gracias a ellos pues nos han hecho pasar momentos de reflexión o divertidos, ¿no? O diferentes, porque Matador fue una película, yo creo, en ese momento muy diferente al resto, sí, y lo sigue siendo, es como dices tú, sí. Lo sigue siendo, la verdad es que sí. Si tuvieras que hablar, ya para terminar, si tuvieras que hablar con un espectador de hoy que quiere ver una película en Frisolé, que es una plataforma estupenda, y Matador está ahí, ¿por qué tendría que ver Matador? Bueno, precisamente por esa diferencia, es una película que, a ver, que es actual, en el sentido que el tema todavía tiene relevancia y lo creo que lo tendrá siempre. Es una película en la que hay buenas interpretaciones, en la que Almodóvar da un paso muy bonito, que es hacia un guión que no era absolutamente suyo, sino que ahí hace un esfuerzo junto con Ferrero, ¿no? Creo que se llamaba chequealo, porque no me acuerdo cómo se llama el ¿El marido. guionista? Sí, Ferrero se llamaba. Creo que Ferrero, sí, me fijé ayer, sí, que es un guión compartido. Sí, es un guión compartido. Jesús Ferrero, eso es, Jesús Jesús Ferrero, sí. Ferrero, Ujú, eso sí. es. Jesús Ferrero. Y bueno, entonces, pues bueno, yo creo que, no, a mí me gustaba mucho ver Almodóvar en acción. Yo me acuerdo que lo más divertido fue como él eh, rodaba y nos decía a los actores cómo él había visto la escena, ¿no? Eh, Nos hacía reír mucho. Me acuerdo de un bonito clima, ¿sabes? En la escena, sí, cada vez que rodábamos una escena. Y una Ujú. vez que vino Andrés Vicente Gómez al rodaje, y no sé qué nos dijo él, que teníamos un ataque de risa a todos, que no podíamos realmente trabajar. Y entonces él estaba allí viendo a ver qué pasaba en el rodaje y nosotros ja, 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 riendo. No vio nada porque no, estábamos en otra onda. Pero eso solamente pasó porque él estaba aquí, estaba allí. Si no hubiera estado allí no hubiera pasado. Pero porque realmente se trabajó duro y se hicieron muchos planos al día, ¿no? Pero bueno, en ese momento determinado me acuerdo que, pero
¿pero por qué nos ha pasado esto? Nos mirábamos diciendo, pero no podíamos parar de reír. No sé, una de estas cosas que pasan a veces, ¿no? Qué bueno, joven, quedé charlando aquí, vamos, una hora más contigo sobre Matador, que es algo que me apasiona, pero bueno, pero mil gracias, Asunta, espero que disfrutes mucho en el Festival de Venecia, y Gracias a gracias, ti. de verdad, y a recordar películas maravillosas como Matador siempre, que es una maravilla. Gracias, gracias. Y me voy a acordar de ti, porque claro, como voz sí me acordaba, pero con la esta no, claro, no fue en el Os Ideal, fue A Fox. en el junket este que hicimos con Sí, Nieves Peñuelas. Eso fue. Vale, 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 ahora entiendo. efectivamente. Sí, sí, sí. Un placer, pues muchas gracias, voy a parar de grabar.